Vamos a calcular la intersección de una esfera con un cilindro, de manera que ambas tengan un mismo plano tangente. Entonces dibujamos, por ejemplo, la esfera en color rojo y marcamos aquí la posición de eje horizontal y vertical. Dibujamos el eje vertical y trazamos esa misma esfera, que era esta o esta, no, esta, en el alzado. Bueno, tenemos dos vistas de ese objeto y vamos a trazar también aquí el eje horizontal. Pues pasa por este punto y pasa por este. Entonces trazamos también este eje, trazamos este eje y trazamos la línea de tierra ortogonal al eje vertical. Bueno, tenemos dos proyecciones de la esfera y ahora hacemos dos proyecciones del cilindro. Vamos a coger, por ejemplo, esta esfera, esta circunferencia, que pase, por ejemplo, por esta línea tangente. Dijimos que las dos superficies iban a ser tangentes al mismo plano. Entonces cojo ahí ese punto y cojo, por ejemplo, un diámetro de la circunferencia y ya tengo aquí la posición de la circunferencia base del cilindro. Marco su centro y proyecto mediante una vertical las dos generatrices del contorno. Bueno, entonces me acerco un poco, marco la posición final de la cara superior del cilindro y aquí abajo la cara inferior a cierta altura. Se trata de calcular la intersección de este cilindro con esa esfera. Decíamos que en la planta tenían aquí un punto de vista, un punto de contacto. O sea que en realidad admitían un mismo plano tangente que pasará por, al unir este punto con el de contacto, será una línea perpendicular a ese radio, ¿no? O diámetro. Esa es la característica de este tipo de superficies, que tienen un mismo plano tangente en un punto. Entonces la intersección siempre va a tener un punto doble. Vamos a ver qué significa eso. Bueno, pues significa que si realmente yo corto esta esfera, por ejemplo, por un plano paralelo al plano vertical, nos imaginamos aquí, siempre conviene incluirlo en el espacio. Tenemos aquí una esfera y tenemos un cilindro que la atraviesa. Entonces, si lo dibujamos, por ejemplo, en el espacio, para ir viendo lo que hacemos, tenemos, por ejemplo, aquí el cilindro. A ver si entra dentro, sí. El cilindro. El contorno del cilindro. Y tenemos luego una esfera. Aquí se nos quedan todas un poco pequeñas, pero bueno, vamos a coger esta, por ejemplo. Se trata de calcular la intersección de esos dos elementos. Bueno, pues simplemente como esto va a tener un punto de contacto aquí, si hacemos una circunferencia meridiana, un ecuador, para entenderlo así, de esta esfera, vamos aquí, de repente dijimos que ese ecuador era tal que tenía un punto de contacto, por ejemplo aquí, con el cilindro.
o sea que este es un punto de contacto. Entonces decíamos que si las dos superficies admitían un plano tangente, que en este caso viene por aquí, este sería el plano que es tangente a ambas superficies. Aquí lo dibujamos, por ejemplo, en color azul. Entonces decíamos que cuando admitían un mismo punto común, este iba a ser un punto doble, y significaba que realmente pues aquí va a haber una curva que pasa por ese punto, y vamos a ver entonces cómo se calcula. O sea, la intersección del cilindro provoca aquí esta curva, y lo mismo aquí abajo, una curva simétrica de la anterior, por ahí detrás hasta aquí. Entonces viene por aquí la intersección, viene por aquí la intersección, ahora vendría por aquí hasta el cilindro, ya que forma parte del cilindro. Entonces, como forma parte del cilindro, y también coge ahí a la esfera, entonces vendría por aquí detrás, tendría que tener respecto a esta circunferencia por ahí detrás esta sección que es tangente a esta línea vertical por este punto, y pasaría, por ejemplo, si esto llega hasta este punto, por aquí detrás, esta línea por ahí detrás llega hasta este punto, pues aquí abajo esta también llegará hasta ese punto, y lo mismo esto vendrá por aquí y hará esto. Bueno, por tanto, la intersección, ya la marcamos mejor a bolígrafo, será algo como esto, así. Viene por aquí, y ahora viene por aquí, y por aquí. O sea que lo que nos deja ver de esfera es esto, y aquí esto. Mientras que el cilindro se vería aquí, pues todo lo que queda por aquí, ¿no? Y lo mismo por aquí, se ve esta cara superior del cilindro. Bueno, esa va a ser la intersección. ¿Y cómo la calculamos? Pues si yo, por ejemplo, considero planos o horizontales, o por ejemplo planos que sean, por ejemplo, ya que tenemos esta proyección, que sigan esa dirección, vamos a hacerlo, por ejemplo, en lápiz. Imaginemos, por ejemplo, un plano que viene por aquí. Este plano corta según este punto y este a la esfera, ¿eh? Entonces proyectamos este punto y va a ser el contorno de la circunferencia sección, ¿eh? Que quiere decir que en realidad un plano frontal corta a esa esfera según una circunferencia de ese diámetro, ¿no? Entonces cogemos la circunferencia de ese diámetro, que por supuesto será concéntrica de la que tenemos ahí, y ya la tenemos aquí, ¿no? Pues es una circunferencia que corta la esfera, por entenderle, una circunferencia que corta, por ejemplo, va a cortar al cilindro, por ejemplo, por aquí, y va a cortar a la esfera, por ejemplo, por aquí. Entonces la intersección de esto a la misma altura, aquí la sección esférica y aquí la del cilindro, la continuación. Entonces la intersección de ese plano con ambas figuras me va a determinar la intersección. ¿Por qué? Porque el cilindro realmente, este plano, cuando corta, corta aquí. Levanto una vertical por este punto y vemos que realmente va a cortar por aquí, pues a esta altura, y va a cortar por abajo a esta altura. Y lo mismo el cilindro aquí, el plano es cortado según esta línea. Y esta línea aquí va a cortar a esta altura y va a cortar a esta. Por tanto, eso quiere decir que, sabiendo que el punto de contacto es este que tenemos aquí, la curva hará algo así. Por aquí entrará tangente hacia allá detrás y hará ahí esa forma un poco parecida a una Legniscata curva, ¿no? Bueno, esa sería la forma de calcular. Lógicamente esto debe exceder hasta el cilindro, perdón, la esfera está por aquí, hasta la esfera.
ya que forma parte de la esfera, es común con la esfera, ¿no? Y esto pues luego bajará, lógicamente. Entonces bueno, podemos, lógicamente también queda dentro de la esfera, podemos calcular todos esos puntos. La esfera, no olvidemos que es la parte roja, ¿no? El contorno. Bueno, vamos a ver más puntos de intersección. Habíamos hecho un plano, por ejemplo, que pasaba por aquí. Entonces este plano vertical que pasaba por aquí cortaba, este plano cortaba el cilindro según este rectángulo. Entonces subimos el rectángulo este, no importa llegar hasta el final, lo que nos interese es este punto de corte. La intersección de este rectángulo con esta circunferencia nos determina ahí un punto de intersección, y lo mismo aquí. Intersección del rectángulo con esa circunferencia, ¿no? Si en vez de hacer planos como aquí, un plano vertical, los hacemos horizontales, cojamos ahora por ejemplo un plano horizontal que corte por ejemplo la esfera por aquí, continúa todo por aquí y viene por aquí. Cortar al cilindro también según esta curva, ¿no? Entonces ese plano horizontal, ahora lo ponemos aquí en verde, será por ejemplo, vamos a hacer este, tiene que ser concéntrico con el contorno de la esfera. Tenemos ahí el plano de corte verde que corta la esfera a esta altura. Subimos este punto hasta aquí. Hacemos entonces esa línea. Entonces esta circunferencia corta en este punto al cilindro y corta al cilindro en este punto. Subimos entonces esos dos puntos. Este punto corta aquí, a esta línea. Y este punto lo subimos y corta esa línea, por ejemplo, aquí. Entonces hasta ahora tenemos este punto. Antes habíamos calculado, habíamos hecho este plano y este plano cortaba, a ver, revisamos, este plano corta según la circunferencia esta, y esta circunferencia cortaba, habíamos hecho, cortaba al cilindro pues en este punto y cortaba en este punto, ¿no?, que habíamos subido aquí. O sea que tenemos este punto y la circunferencia cortaba aquí. La circunferencia cortaba en este punto y en este. Bueno, pues así vamos obteniendo distintos puntos. Si ahora, por ejemplo, cortamos un poco más hacia adentro, obtendremos puntos más cercanos por aquí. Pues, por ejemplo, si hago una circunferencia todavía más pequeña, hagamos, por ejemplo, esta. Esta circunferencia era algo más grande. Por ejemplo, más pequeña por aquí. Esta circunferencia que vemos aquí, que está centrada, nos acercamos, corta a la esfera según este punto y este. Eso quiere decir que si lo bajamos por aquí, viene desde este punto hasta este. Entonces hacemos el plano de corte y vemos ese plano de corte corta aquí. Por lo tanto, al subir este punto, obtenemos aquí en la intersección con la circunferencia este punto y este aquí abajo. Tenemos otros dos puntos. Bueno, y si hacemos por detrás igual, este plano frontal corta según este punto y este. Hacemos una circunferencia que tiene este diámetro, es prácticamente como esta, pero por detrás, ¿no? Entonces viene por aquí. Bueno, lógicamente no corta el cilindro, no interesa. Esta pues corta, por ejemplo, viene desde aquí hasta aquí, es casi como el contorno, y corta aquí y corta aquí. Pasa por este punto y pasa casi por el contorno, es este punto. Lo mismo, pasa por aquí y casi por el contorno, es este punto. Bueno, de esa manera podemos ir obteniendo ya todos los puntos de intersección de esa superficie curva que entra por ahí. Tangente, es tangente al cilindro, tangente a la esfera. Lo mismo aquí, tangente a ambas. Y aquí igual, tangente al cilindro y a la esfera. Por ahí detrás ya no se ve por donde es tangente a la esfera. Y aquí exactamente igual.
y cuando hagamos todos los puntos, este es un punto doble, ahí se pueden hacer las tangentes, ¿no? Y como vemos siempre lo podemos hacer con planos horizontales o con planos frontales, ¿no? Planos paralelos al plano vertical. Hacemos esto ya, y por supuesto forma parte de la esfera, por lo tanto no puede pasar de la esfera, pasa prácticamente por ahí, por el contorno, y como hay simetría en la parte de abajo, pues es igual. O sea que hará esto. Esa sería la intersección. Bueno, vamos por último a darle un poco de sombras para que se entienda un poco mejor el ejercicio. Le damos un poco aquí a la esfera por abajo y por aquí. En realidad tenemos que este es un plano de simetría. Bueno, perdón, el plano de simetría es el que pasa por aquí, y por lo tanto ahora se da una cosa curiosa, un efecto curioso, y es el siguiente. Vamos a dar por aquí sombra para el cilindro y por aquí. Lo mismo por aquí. Por aquí. Y aquí vamos a darle un poco por arriba. La esfera conviene dar así por los laterales un poco, bueno, pues ese sería el efecto. Y entonces aquí tendríamos como el cilindro penetra en la esfera, y aquí también. Y lo mismo aquí. Bueno, aquí podríamos sombrear un poco los laterales la esfera, y lo mismo aquí. Bueno, pues decíamos, vamos a darle un poco el tema curioso que faltaba por tratar, y era el siguiente. Vamos a, antes de terminar esto un poco, remarcamos un poco mejor la intersección, por lo menos la parte visible, y aquí igual. Bueno, pues decíamos que teníamos por un lado que había un plano de simetría para ambas superficies, y luego teníamos que la proyección de una curva sección paralela a este plano nos iba a dar una curva. Si nos fijamos, esta es una curva de cuarto grado, que un plano la corta en 4 puntos, por ejemplo, pero como hay simetría respecto a este plano y este tramo es simétrico del de aquí, pues quiere decir que esta curva se convierte en una curva plana algebraica de segundo grado, ¿no? Y las de segundo grado van a ser cónicas. Eso quiere decir que si proyectamos, por ejemplo, en esta dirección, cogemos la misma circunferencia, que era esta, y por ejemplo, siguiendo aquí la dirección del plano tangente ortogonal, dibujamos la esfera, que era esta, a una dirección, en esa dirección y a una distancia cualquiera. Proyectamos también el cilindro, y ahora vamos proyectando todos los puntos. Este, por ejemplo, a partir de aquí ya tenemos por el centro de la esfera lo que va a ser el vértice de esa curva, mientras que la parte aquí más saliente, la parte más alta, pues la parte más alta va a ser realmente el vértice este donde corta atrás. Bueno, va a ser realmente donde corta el cilindro, ¿no? Entonces tenemos que esta va a ser una curva parabólica. Bueno, y estos puntos de la parábola los podemos obtener pues cogiendo las cotas. Por ejemplo, la cota de este punto es esta, y queda exactamente aquí, o sea, sobre el cilindro, ¿no? A esta altura. Entonces, en esta dirección, a esa altura, ¿no? tenemos por supuesto que mantener respecto al centro esta distancia del cilindro. Y entonces decíamos, esta cota a partir de este punto que proyectábamos era esta,
y de esta manera obtenemos todos los puntos de la parábola, ¿no? Tenemos el cilindro hasta aquí y luego arriba también con la dimensión que tenga, aunque bueno, lo que necesitamos es la base para coger estas cotas. Por ejemplo, la cota de este punto ya la sabemos porque es donde está el vértice y es por el centro de la esfera, ¿no? Y corresponde a este punto, ahí no habría problema. Pero, por ejemplo, este punto pues también lo sabemos, va a ser la parte más baja del cilindro por atrás, o sea que va a ser este punto. Si queremos, por ejemplo, coger este punto, pues traemos por aquí la línea. ¿Y qué cota tiene? Pues esto detrás, donde tengamos aquí la distancia exactamente hasta el punto de corte. Entonces, esta distancia hasta el punto de corte de la curva, ¿no? Siempre es hasta el punto de la curva, lo colocamos a partir de la proyección por aquí abajo, que es esta, que será esta, ¿no? Y así vamos obteniendo todos los puntos de esa curva parabólica, que tendría la intersección del cilindro con esa esfera, con lo cual ya aquí podríamos decir que realmente lo que nos deja ver es un trozo de cilindro y el trozo de la esfera este, que por supuesto termina en contorno parabólico. Entonces tendríamos que siempre que dibujamos la curva, todas las parábolas son iguales, o sea, otra cosa es que tengan distinto tamaño, pero pasa como con las circunferencias, todas tienen la misma forma, porque se cumple en ellas siempre el concepto de que en una parábola siempre respecto al foco, la distancia del foco a un punto es igual que la distancia de ese punto a la directriz. Entonces, como se cumplen todas, eso hace que todas sean iguales, ¿no? Bueno, pues decíamos entonces, como decíamos antes, son superficies de segundo orden y que tienen los mismos planos tangentes, ¿no? En este caso un solo plano, ¿no? Entonces la curva de cuarto orden se transforma en una de segundo grado, en una cónica, que son las curvas de segundo grado. Bueno, pues esa sería la intersección de ambas figuras, ¿no?